Y para presentar esta gran novela que es Olvidarás el fuego de Gaby Riveros, qué mejor lugar que este super museo de memoria y tolerancia, nos acompañan para esta ocasión y para esta fiesta de celebración Tamara Trotner, que es autora de la casa con esta super novela que se titula Nadie nos vio partir. Silvia Cherem, que es super periodista multipremiada, que tiene dentro de sus libros ese instante, que es una compilación de crónicas dolorosas e inolvidables. Y el doctor Brito, que es director general de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, también es estudioso de códices, de paleografía, entre otras muchas cosas. Muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, pues con vestido largo, nuestra autora Gaby Riveros, para hablarnos acerca de esta novela que la verdad es, yo creo, una super novela importante en el sentido histórico, importante, que es la primera novela que cuenta la vida de Joseph Umbroso, que estuvo oculta durante tantos años, durante tanto tiempo, y que nos ha configurado de alguna manera también como mexicanos. Es una super novela por la calidad literaria que también representa Gaby, no es una gran tejedora de historias, con una delicadeza y una sutileza en cada página, que es inevitable aplaudirla, me parece, por esta confección que hizo, ¿no?, entre la historia, entre las aventuras, entre los placeres que hubo también, las tristezas, por supuesto, y algo que a mí me emocionó siempre, o me sorprendía, o era como, ¿cómo puede ser alguien que tiene una fe tan grande a pesar de todo? Entonces, para mí fue una novela muy conmovedora, donde por supuesto aprendí muchísimo, y donde le aplaudo a Gaby por nuevamente esa calidad literaria que siempre la presenta. Muy buenas noches, Gaby, un privilegio estar aquí, te lo he dicho una y mil veces, es un novelón. Preparé un texto que titulé Olvidar el fuego, gran partida de la historia en nombre de la justicia y en nombre de la libertad. Al tener en mis manos este apasionante y muy doloroso texto, esa novela, Olvidar el fuego, una y otra vez me cuestionaba en torno a los vericuetos de la vida, esos que nos obligan como escritoras a apasionarnos con un tema y no con otro, que nos obligan y condenan a no dormir, no comer, no pensar en otra cosa o comer de más, decías tú, extraviadas en las historias y las palabras, hasta no completar el libro que nos arrebata el sosiego. Me preguntaba qué hilos tuvieron que moverse para que Gaby Riveros se convirtiera en la guardiana de la memoria de los Carvajal, para que el siglo XVI se convirtiera en su obsesión, para que se enfrentara a la historia oficial, cuestionando esa perversa vocación de sistematizar el olvido, para que hallara el secreto en esos símbolos reiterativos entre las familias de Monterrey, esa ciudad tan próspera, tan endogámica, tan distinta, tan ajena a la realidad nacional, tan hinchada de catolicismo y moral, tan sefaradí. ¿Qué la habrá perturbado para que Luis de Carvajal el Mozo, también llamado Joseph Umbroso, la tomara de la mano, la zarandeara, le susurrara al oído su tragedia, su doble identidad y sus sueños clandestinos? Para que ese joven que murió a los 29 años en una hoguera pública, poeta místico, soldado conquistador, penitente que escribía cartas y escritos, inclusive en huesos de aguacate para prevalecer, para existir, le susurrara, le dictara el rumbo, a fin de que ella, y solo ella, solo Gaby Riveros, fuera la voz que le permitiera renacer en el siglo XXI en una novela polifónica magistralmente documentada, articulada y escrita, una novela que es una clara denuncia de la barbarie cometida por la Iglesia y por la corona. Riveros revela la intolerancia, el fanatismo y el salvajismo de la Inquisición,
ese perverso brazo del catolicismo que, buscando limpiar la sangre, exterminaba conversos, cristianos nuevos y opositores, tildándolos de herejes, justificando monstruosas tropelías en el santo nombre de Dios. También me he preguntado por qué me toca a mí hoy estar aquí presentando la novela de Gaby Riveros. Qué coincidencias se confabularon, qué hilos del tinglado de la vida aún mueve Joseph Lumbroso para que la simple mención de su nombre nos haya hermanado. Les cuento, hace escasos meses estaba yo en Monterrey presentando ese instante, y allí, entre decenas de gentes que se acercaron, Gaby llegó a presentarse conmigo y a regalarme sus destierros, también de historias silenciadas, también se los recomiendo, que inmediatamente leí. Me comentó mientras yo firmaba libros distraída, venía con Mónica Castellanos, que estaba en proceso de publicar algo de los Carvajal. Sin ella saberlo, con la simple mención de Luis de Carvajal, me arrancó del espacio de las dedicatorias para arrastrarme a otro sitio, al abrazo y la compañía de mi papá, a quien tanto extraño. Me condujo ella, o habrá sido Luis de Carvajal, a dos momentos precisos. Primero, a la infancia, allí, a la sala de mi casa, donde mi papá leía incrédulo, con profundo estupor, las páginas de la familia Carvajal de Alfonso Toro, aquel estudio histórico publicado en la década de 1940 y reeditado en los 70s, cartas, memorias, testamento que permanecieron varios siglos enterrados en el Archivo General de la Nación y que habían salido a la luz en 1870, cuando Vicente Riva Palacio los descubrió. Yo era niña, en la casa, en la sala, mirando a mi padre. No entendía el significado de aquella temible inquisición, pero veía el terror en su mirada, en sus pequeños ojos cafés que se llenaban de lágrimas página a página. Segundo episodio. Otra vez mi papá, más de medio siglo después, enfermo en Nueva York en 2016, con el temerario diagnóstico de que sus horas, quizás sus días, estaban contados, como finalmente sucedió. Busqué a Diego Gómez Pickering, cónsul de México en la ciudad de los grandes rascacielos. La plática fue intensa y, entre otras cosas, me contó algo que lo tenía muy emocionado. Meses antes se habían encontrado las memorias de Joseph Lumbroso en una casa subastadora de Londres. Su legado espiritual, el testimonio escrito más antiguo de la presencia judía en América, robado del Archivo General de la Nación en 1932 por un pseudo investigador de nombre Jacob Nathan. Gómez Pickering acababa de fungir de intermediario con Leonard Milberg, un coleccionista neoyorquino, y junto con estudiosos mexicanos como Baltasar Brito, certificaron que efectivamente eran las memorias robadas. Y según el dijo entonces Gómez Pickering, Milberg estaba en trámite de comprarlas a fin de repatriarlas a México. Otra vez los Carvajal, otra vez mi papá. Y eso que no lo recuerdo, te lo he dicho 2 veces. Cuando tengas ese libro, búscame, yo te lo presento. Joseph, desde allí donde se encuentre, hilvanó el audible de las coincidencias, de la amistad que hoy nos une a Gaby y a mí, con un abrazo apretado, como si siempre hubiéramos sido amigas. A Gaby Rivera, neolonesa de pura cepa, intuitiva, avispada como es, porque desde niña sabe leer los guiños de la otredad, la simbraron los susurros de varios siglos, señas, gestos, corazonadas, ecos silenciados, líneas entrecruzadas de su propia identidad. Con esta historia buscó mirarse a su propio espejo, reescribirse, porque en su pasado familiar y en el origen de casi todo el pueblo regiomontano palpaba la presencia de muertos que seguían vivos, citando a Ethel Krause.
Percibía la identidad plagada de dobles morales, el revoloteo de otras cenizas, en las exageraciones de un deber ser, en la religiosidad abultada y férrea, en las costumbres furtivas, había secretos. Siendo una jovencita, como nos los contó ella, ya había puesto ojo en la Inquisición y había escrito ese primer cuento del que nos habló. Sin embargo, tuvieron que pasar varias décadas hasta que leyó la noticia de la reaparición de las memorias de Joseph Flumroso en Nueva York, esa misma noticia de la que me habló Gómez Pickering, para que ella entendiera que su vida estaba inexorablemente ligada a los Carvajal, a esa hoguera voraz en la que fueron quemados vivos en el mayor auto de fe del que se tenga noticia en la Nueva España. Ella no descansaría hasta relatar el calvario de esa familia. Se sumergió en las envidias y en las intrigas que condenaron a Luis de Carvajal y de la Cueva, el conquistador, a quien Felipe II, como contó en el video, le dio esa consigna porque él había, por lealtad y por los servicios contra los piratas ingleses, le otorgó esa capitulación de la Nueva España, ser el primer gobernador del nuevo Reino de León, esa enorme región que incluía Texas, Nuevo México, Saltillo, Zacatecas, la Huasteca Potosina y Nuevo León, tierras con minas y riquezas que le concedían aún más poder que al mismo virrey. Esa sin igual licencia, que llegó además con una jerarquía insólita de que no viniera con certificados de limpieza de sangre en su tripulación, fue así como él logra que viajen con él 117 adultos, que incluían inclusive a mujeres solteras y a niños. Lo dejaron todos ellos en el viejo mundo para recomenzar. Entre ellos venía Luis de Carvajal el Mozo, nuestro personaje, Joseph Flumroso, sobrino consentido y heredero universal del conquistador, quien por ser fiel a sí mismo, por mantener su fe judaica contracorriente y de manera clandestina, inclusive ocultándole el secreto al tío que tanto lo quiso y tanto lo protegió, condenó a toda la estirpe. Cuando Gaby Riveros asumió escribir Olvidar el Fuego, del tema solo había una obra de teatro de Sabina Berman, una película de Arturo Ripstein, una ópera argentina, 2 libros de documentos y varios papers alusivos a los Carvajal, pero ninguna novela. Ella recrearía los días y el sufrimiento que padecieron los conversos a manos del oscurantismo de aquella Inquisición. Entre los suyos fue encontrando a los Carvajal, allí en su natal Monterrey, donde hasta hace unas cuantas décadas todos se decían católicos, apostólicos y romanos, se eslabonan hasta 15 generaciones de una misma cadena, que hoy con las pruebas de ADN, con las historias que es imposible acallar, conducen al tal Blas de la Garza, padre de 17 hijos, y es a la bisabuela de esos hijos a quien Gaby le dedica esta novela, a Constanza de la Garza, cuyos huesos fueron quemados por la Inquisición. Desde la libertad del siglo XXI, develó la herencia que persistió. Escuchó los lamentos silenciados durante 5 siglos, los gritos de clemencia, el olor de la sangre derramada, las torturas, las persecuciones y el miedo. Desterrados de su fe, los neoleoneses se habían convertido y se convirtieron así en más papistas que el Papa, como sucede con cualquier converso. Y así, acostumbrados a guardar silencio, a trabajar duro, a ahorrar, a guardar secretos como forma de vida, se protegían arrullando en la memoria colectiva las huellas y los nombres desdibujados. Allí, entre esas costumbres e historia, entre el amor por los libros y la cultura, los valores de prosperidad, trabajo, ejemplo y orgullo, supo mirar las grietas por donde se escondían los dobleces, los símbolos, quizá carentes de contenido que se repetían en las familias de Monterrey. A mí me llegó a pasar ir a Monterrey y en voz baja, al saber que era judía,
Me hablaban de esas costumbres raras, de sus familias. Me cuestionaban queriendo descifrar el sospechoso enigma, siempre en voz baja. Contaban las cosas que tú cuentas en tu libro, que se cocina con aceite de olivo, no con manteca, que cambiaban sábanas los viernes, que se cortaban las uñas los viernes en la noche, que buscaban sus mejores ropas, que algunas inclusive encendían velas que apagaban, y hombres que no trabajaban el sábado, en fin, un montón de costumbres que se fueron quedando sin significado. Y así uniendo 1596 a 2018, como si 422 años no fuera nada, armó el rompecabezas, inclusive con las piezas sobrantes. Y esta historia, que es magnífica, que es la historia definitiva de los Carvajal, la presentamos hoy aquí, en el Museo Memoria y Tolerancia. ¡Qué ironía! Memoria y tolerancia, frente al lugar donde fue la Plaza del Quemadero, frente a la Alameda. Aquí mismo hay un museo para la tolerancia, donde la mayor intolerancia se llevó a cabo. Los términos de la Santa Inquisición que de santa poco tenía, con los que condenaron a Joseph Lombroso, estrujan el alma. Hablaban de misericordia, de relajar, de borrar, de aniquilar. Y en aquel tiempo, sin esperanza, se humilló sin piedad, se deshonró con salvajismo, y los crímenes de odio de la Inquisición por quedar impunes en la historia, por haber desparramado el odio desde el poder de la Iglesia, fueron la fuente del antisemitismo contemporáneo, un escalón macizo que preparó el terreno para que siglos después se cometiera el terrible holocausto. Ese holocausto, donde también quemaron libros y personas, donde a manos de la más cruel intolerancia murieron 6 millones de inocentes, y junto con ellos los valores de la sociedad occidental. La verdad, por suerte, no pende de un decreto, aunque la historia haya sido oficial, aunque la corona y la Iglesia así lo dispusieran, siempre quedan memorias, datos y silencios que se pueden husmear siglos después para nutrir textos literarios. Por paradójico que parezca, en este caso de la Inquisición, como en otros vergonzosos crímenes de lesa humanidad como el nazismo, los líderes canallas ensoberbecidos con el poder dejaron registro meticuloso y puntual de sus interrogatorios, de sus fechorías, en miles de focas y legajos que fueron archivados, que creyendo que con ello se sepultarían en el olvido. Cuánta soberbia tuvo que poseer para no temer el juicio de la historia. La memoria, por suerte, persevera, y la palabra que es leitmotiv en el libro de Gaby, la palabra escrita, la palabra que permanece bajo mantos de silencio, la palabra que nombra, la palabra caligrafiada, que es condena y es sentencia, todo lo transforma y permite arropar de detalles de las historias. ¿A quién olvidarás el fuego? Queda la historia del tío, de los inquisidores, de la mamá, de las hermanas, de las cuñadas de Joseph, de Justa Méndez la madre. Quedan todas las memorias, intrigas y traiciones de ese tiempo negro de la humanidad. Debe de ser leída por todos, porque además de ser una obra literaria de altísimo nivel, estoy segura que catapultará a Gaby Riveros como una de las grandes narradoras mexicanas. Le concede ella una lápida, una identidad y un espejo a los neoleoneses, a los mexicanos, a los españoles y por supuesto a los católicos y a los judíos, al viejo continente y a la Nueva España, porque los Carvajal no violaron, no mataron, no trataron a nadie como inferior y sí fueron víctimas de esa atroz conspiración. Esta historia emblemática de la justicia
Queda en las páginas de olvidar el fuego y le gana la partida a la historia. Hoy menos que nunca olvidaremos el fuego. No lo olvidaremos. Luis de Carvajal y de la Cueva no morirá olvidado como pretendían los inquisidores. Tampoco morirá olvidado Joseph Lumbroso, tampoco su estirpe. Nombrar es revivir. Y como señala Gaby Riveros, frente a la herencia que les fue negada en llamas abiertas, este libro les brinda a los Carvajal su sitio meritorio en la historia. Les concede, en nombre de la libertad y de la justicia, un lugar de honor, una dignidad frente al poder delirante. Sirva su dolor para aprender la lección, para exhibir la vileza del absolutismo, la depravación y bajeza de quienes se creen santos y dueños de la verdad. Muchas gracias. Que no olvidemos, pero para que en estos momentos que estos éxodos siguen sucediendo, que estas migraciones están pasando, que seguimos siendo xenófobos, que el otro nos sigue asustando, pues que este es un testimonio para no repetirlo. Muchas gracias Silvia. Doctor Víctor, que se da la palabra. Muchas gracias. Gracias a Gaby, a la editorial por invitarme esta noche, a ustedes por permitirnos compartir unos momentos para la presentación de un libro muy interesante. A mí me gustaría platicar sobre, por supuesto, el libro, pero antes también me gustaría dar un pequeño testimonio que no es usual en el ámbito académico, que es el trabajo que se hace tras bambalinas, algo que no se conoce y que a veces, precisamente porque no se da a conocer de la forma adecuada, genera algunos comentarios y algunas cosas que son necesarias de aclarar. En lo particular me dedico a los libros antiguos, a los códices, pero también soy como uno de los especialistas que ha tenido que ver con la repatriación de códices, de documentos de Cortés robados, de estos manuscritos, y nunca he platicado casi esta historia, más que creo que a Gaby el día que me entrevistó, y me gustaría ahora compartir, si me lo permiten, un poquito del sentir de alguien como yo que se enfrenta a este tipo de cosas y que tengo ese gran honor. Aunque me encontraba exhausto, cuando esa noche entregué a la guardia nocturna de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquellos pequeños manuscritos, sentí que cualquier esfuerzo había valido la pena. Cada desvelo, cada negociación, cada kilómetro recorrido tenían por fin una recompensa. El acto protocolario de entrega tuvo lugar el 18 de marzo de 2017 a las 23 horas con 25 minutos. Para ese momento ya habían transcurrido 8 meses desde que, en una rutinaria tarde de trabajo, mientras despachaba mi oficina ubicada en el primer piso del Museo Nacional de Antropología, tocó a la puerta el director general del Departamento Jurídico de la Secretaría de Cultura. Cuando el funcionario tomó asiento, rechazó con amabilidad la taza de café que solícita le ofrecía a mi asistente y con toda la parsimonia del mundo contenida en sus palabras me comunicó que Rafael Tobar de Teresa, entonces secretario de Cultura, me había designado como perito en un caso muy especial de repatriación del patrimonio histórico nacional. Se trataba de las memorias de Luis de Carvajal el Mozo, perito judío que llegó junto a su familia durante el siglo XVI. Para cumplir con la misión encomendada era necesario elaborar un análisis histórico y codicológico de los 3 documentos novohispanos que, a golpe de martillo, serían ofrecidos al mejor postor por Swan Galleries, una conocida casa de subasta de Nueva York, pues, aunque había sido promovido como una copia de época, algunos ofertantes sospechaban sobre su procedencia, entre ellos el filántropo Leonard Milberg, quien solicitó al Consulado de México residente en esa ciudad estadounidense un experto mexicano que dictaminara el lote en cuestión. Así,
con esa gran responsabilidad que pesaba sobre mis hombros, el 12 de agosto de 2016, realicé el primer viaje a la ciudad de los rascacielos para cumplir con la misión encomendada. Como el estudiante que necesita ganarse la aprobación de su profesora preferida, antes de volar, indagué a profundidad la historia que, desde mi época de formación profesional, ya había escuchado sobre los misteriosos documentos. Entre más leía la historia de la familia Carvajal, más crecía mi indignación. Los trágicos hechos que vivieron me conmovieron hasta los huesos, mientras que, por otro lado, las crónicas que permearon los periódicos durante los meses de julio y agosto de 1932 sobre el robo de varios documentos del ramo de Inquisición del Archivo General de la Nación me entretuvieron de tal manera que el peculiar lenguaje de los periodistas de ese tiempo me arrancó más de una carcajada de diversión. Desde que los vi por primera vez, sabía que se trataban de los mismos librillos que Jacob Nothing sacó de nuestro país hace poco menos de un siglo. A pesar de la mirada y el recelo del especialista en libros y manuscritos de la galería, sentí que me encontraba ante un fragmento de la historia. Lentamente, saqué un par de guantes de mi cajita de herramientas, una lupa, una cinta métrica, un lápiz y una libreta para iniciar mi trabajo. Los medí, observé sus características físicas, leí parte de su contenido. ¿Puedo levantarlos?, le pregunté al especialista. Los miré a contraluz y cuando lo hice, sentí cómo aumentaban los latidos de mi corazón. Las piezas encajaban perfectamente. Los antecedentes históricos, los puntizones y corondeles presentes en el papel, la tinta ferrogálica y el ductus del escribiente al trazar las astas y caudas de cada una de las letras allí delineadas, me confirmaban en cada observación que Luis de Carvajal había sido el autor de los pequeños folios postrados ante mi invasiva presencia. Al terminar, el abogado que me acompañaba arrojó una sonrisa de satisfacción. Cuando nos despedimos, el especialista preguntó: ¿cuál es su veredicto? Es original, le dije, pero pronto obtendrá el dictamen completo. Ya en la Ciudad de México entregué el documento a la Secretaría de Cultura. Mis conclusiones: 1. Los documentos son originales. 2. Fueron elaborados de puño y letra por Luis de Carvajal. 3. Son los mismos que se sustrajeron del AGN en 1903. Y 4. Forman parte del patrimonio bibliográfico mexicano y por lo tanto son susceptibles de repatriación. Con ese dictamen en mano, el gobierno mexicano comenzó el trámite de reclamación. Sin embargo, aún con todas las pruebas de nuestro lado, el juicio se perfilaba a estancarse durante años. Así las circunstancias, cuando a finales de agosto de 2016 me enteré que con la finalidad de acelerar la repatriación de los manuscritos, el señor Milberg, en un gesto de buena voluntad, ofreció pagar los manuscritos para que, luego de digitalizarlos y mostrarlos en la exposición The First Jewish Americans, entregarlos formalmente al gobierno mexicano a nombre de su amigo Rafael Kalach, reconocido empresario de la comunidad judaica nacional. El secretario Tovar preguntó mi opinión. Consideré que no había problema en la propuesta, pues si ya se habían esperado más de 80 años, bien podríamos hacerlo unos meses más. El tiempo transcurrió, y mientras desempeñaba mis actividades habituales durante la segunda semana de marzo, recibí la notificación urgente donde por segunda ocasión se requería mi presencia en la ciudad de Nueva York. Los documentos por fin serían devueltos a México. El Consulado General me designó correo consular para transportar la valija diplomática que contenía los manuscritos de Luis de Carvajal. Aunque los trámites me parecían eternos, la verdad es que fueron expeditos. La alegría que el equipo del cónsul y yo sentíamos en ese momento competía con la algarabía de la gente que, en el exterior, teñían las calles de verde mientras festejaban el día de San Patricio. Finalmente, aquella templada noche del 18 de marzo del 17, con algo de orgullo por mi participación en el evento, observé desde la primera fila cómo un fragmento de nuestra historia encontraba el camino de regreso a nuestro país. 3 días más tarde, el 21 de marzo, los libritos fueron colocados en la bóveda de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología,
lugar en el que permanecen hasta que las autoridades correspondientes dicten lo contrario. Desde luego que este hecho no impide su consulta, pues además de existir disponible una versión digital en la página oficial de nuestra biblioteca, está a la disposición de cualquier investigador, este es un ejemplo, que haga una solicitud formal. Una de estas peticiones fue la que el 13 de diciembre de 2018 realizó Gabriela Riveros. Más de 4 años han pasado desde entonces, por lo que agradezco su invitación para presentar el día de hoy el fruto de su trabajo. Revivo este testimonio para compartir con ustedes mi experiencia personal, pero también para demandar respeto a quienes, escudándose tras el nombre de un famoso judeoconverso del siglo XV, no tienen empacho en difamar sin prueba el trabajo de un servidor a este respecto, lo cual las autoridades competentes se encargarán de dirimir. Después de este brevísimo pero necesario paréntesis, regreso al hilo principal de mi intervención. Como ya mencioné, Gabriela dedicó más de 4 años ininterrumpidos a la investigación y escritura del libro que hoy nos tiene convocados en el Museo Memoria y Tolerancia, el mismo lugar donde en abril de 2017 fueron exhibidos a todo el público los manuscritos de Luis de Carvajal. Recuerdo que di alrededor de 18 o 20 entrevistas esa vez para platicar sobre los manuscritos. Debo decir que si la pluma de la autora es cautivadora, su trabajo de investigación es también admirable. Fueron 4 largos años en los que, además de perfilar las características de su novela, se sumergió en un mar de información que le permitió documentar con lujo de detalle no solo a cada uno de los personajes involucrados en la historia, sino también su tiempo, su espacio y sus costumbres. Al tiempo que consultó documentos de archivo y bibliografía especializada, Gabriela cruzó océanos, recorrió caminos y realizó una atenta lectura de ciudades antiguas, invocó a sus fantasmas e interrogó, como solo una escritora con amplia experiencia puede hacerlo, cada uno de los patios, los pasillos y las fachadas de las añejas construcciones que, durante algunos instantes de su larga presencia en el mundo, albergaron o vieron pasar a varios de los personajes que protagonizan la lectura. Olvidarás el fuego es un buen ejemplo de cómo debiera ser narrada una historia, pues actores y sus hechos son humanizados con licencias literarias que nos permiten echar a volar la imaginación y fijan en nuestra memoria, a colores y con lujo de detalle, cada una de las vívidas escenas plasmadas en sus páginas. Si bien es cierto que este pequeño mamotreto de 650 páginas no cabe dentro del folio de ningún sombrero, este es un facsimilar del original, por supuesto no es el original, solo se hicieron 10 ejemplares de este. Sabrán ustedes que por supuesto cabían en un sombrero grande de ala ancha, entonces por supuesto que el de Gaby no cabe en el sombrero, pero creo que es muy interesante en ese sentido, ¿no? Al tiempo que consultó documentos de archivo y bibliografía especializada, creo que ya lo había leído esto, de lectura, Olvidarás el fuego es un buen ejemplo de cómo debiera ser narrada una historia, pues actores y sus hechos son humanizados con licencias literarias. Si bien dense el gusto de vivir otros mundos, otras culturas, otras vidas. No tienen que moverse de sus lugares. Tan solo surgen con su vista los pequeños caracteres negros y disfruten de un ameno viaje a la Nueva España del siglo XVI, donde, además de reflexionar sobre esta historia tan cruda, pero tan actual, tendrán la libertad de soñar. Felicidades, Gabriela. Yo creo que esa pasión con la cual usted nos ha transmitido, todos queremos saber hacer, ¿no? Y ser partícipes, y es todavía una novela de intriga, policíaca, espías, así que bueno, aquí las dejo sobre la mesa y le cedo la palabra a Tamara. Muchas gracias. Cuando Gaby me honró diciéndome que quería que presente su novela, bueno, no cabía yo de ilusión. Y luego mi adorada Fer, mi editora y amiga, me entregó la novela, así casi como se entrega un bebé en las manos, y me dijo, léela y gózala porque es un novelón.
y se quedó corta, creo. Y entonces escribí un texto para tratar de decirles todo eso que he sentido desde que leí esta novela. Te olvidarán, Joseph Lumbroso, olvidarán tu secreto, tu historia, el canto de tu palabra. Pasarán los siglos y olvidarán el fuego, la luz inicial que alumbró. Olvidarán al joven que custodió la llama. La memoria se pierde hasta que alguien decide recordar. Cuando el recuerdo se hace a través de la palabra escrita, este permanece y será difícil volverlo a enterrar. Cuando la pluma pertenece a una enorme escritora, esa memoria se vuelve arte. Y es entonces cuando ilumina el trayecto de todos aquellos que llegamos después, que llegamos tanteando la oscuridad, buscando una luz. Entonces el fuego olvidado renace. Las grandes plumas empiezan a escribir mucho antes de apretar la primera tecla o poner la primera palabra en el papel. La escritura comienza cuando surge el asombro. El asombro es a lo más elevado que puede llegar el hombre, dijo Goethe. Una vez ahí, lo que ocurra será arte, digo yo. Lo digo más convencida ahora que he leído a Gabriela Riveros. Y es que la novela histórica generalmente relata eventos de otros tiempos, de otras personas. Las historias que trascienden son las que nos calan fuerte, las que nos penetran entre capítulo y capítulo. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos embebidos en un huracán personal. Porque cuando queman a uno, nos invade el olor abrasado de otros muertos más cercanos. Aquellos que aparecen arrojados en terrenos baldíos, aparecen hoy y por desgracia también aparecerán mañana. Olvidarás el fuego es la historia de Luis de Carvajal el Mozo en 1596 y es también la del siglo XXI, de ayer y hoy. Los refugiados de Siria, los ucranianos que buscan escapar de las llamas que devoran su vida, nuestros compatriotas, nuestras mujeres, a veces 43 y cada vez más. Pasarán los siglos y olvidarán el fuego, escribe Riveros. La luz inicial que alumbró hombres y mujeres, olvidarán su calidez y su fuerza, olvidarán a Joseph Lumbroso, al joven iluminado, dispuesto a morir por custodiar esa llama, olvidarán que es preciso recordar aquello que fuimos. Quien olvida su historia está condenado a repetirla, dijo el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Y la historia de los Carvajal es nuestra, porque ocurrió aquí, en nuestras tierras que seguirán por siempre bañadas de su sangre, de sus cenizas. Porque no, el tiempo no lo borra todo, no debe borrarlo. El olor de la piel chamuscada de Joseph Lumbroso nos debe alertar en contra del fanatismo, del odio gratuito, del horror que se puede cometer cuando nos deshumanizamos, en especial cuando esta deshumanización es con el permiso de la ley. Y es que a lo largo de la historia los peores asesinatos se han cometido con el consentimiento de la ley. Es más, con la obligación que imponen las leyes, con la participación de una sociedad a veces asustada, otras enfurecida, con la mirada esquiva del otro que no quiere ser el torturado, el asesinado, el encarcelado. La religión a lo largo de los siglos ha justificado los peores crímenes contra la humanidad. Aquí los tenemos a la vista, aquí, en este gran museo, está expuesto el horror de los genocidios en contra de los armenios, el de Ruanda o el causado por la desintegración de Yugoslavia, también el de Guatemala, el de Camboya o el de Darfur, y por supuesto el Holocausto. Pero no te confundas, esto no es el pasado. Hoy los nuevos inquisidores queman en la leña verde del Facebook o del Twitter. Esta leña abraza y destruye con la misma facilidad, sin necesidad de tener pruebas o una razón válida. Solo se requiere de un dedo que señale, un odio que acuse. La palabra, dice Gabriela, siempre la palabra, y lo repite a lo largo de 642 páginas. Lo enfatiza porque es con la palabra que se crea el universo, y es también con ella que se destruyen tantas vidas. En el Evangelio según San Juan dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En el Génesis en la Torá está escrito,
Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue, primero, la palabra. Y en esta novela ella utiliza la palabra de forma prodigiosa. Lo hace usando su voz y también la de otros personajes entrañables. Nos habla de Baltasar, quien recuerda 30 años después la historia de su familia. Nos narra Justa Méndez, la amada de Joseph, mujer judía y letrada, un personaje asombroso. Olvidarás las historias hasta que de ellos no quede nada, ni cenizas ni palabras para urdir la memoria. Olvidarás el fuego, el que los alimentó y los mantuvo fieles a su Dios, el que abrazó sus cuerpos. Olvidarás porque la desmemoria es el signo del ser humano, dice Gabriela. Y ella descubre esta historia y decide no olvidar, decide no pasar la página, como habrán hecho miles de personas. Si la desmemoria es el destino del ser humano, entonces ella va a obligarnos a recordar. Nos lleva de la mano y nos suelta en medio de callejones que serpentean entre sangre derramada en los calabozos, entre cámaras de tortura, en las sinagogas destruidas, en los cuerpos lacerados. Nos acompaña y después nos deja con las voces que regresan de sus tumbas para relatarnos quiénes fueron los que dieron 1 y 2 y 6 vueltas a la manivela del potro con cordel de esparto húmedo, hasta desmembrarlos, hasta que su piel se separó de los huesos. Riveros no nos permite girar el rostro, no nos deja pretender que no vemos, porque cada escena escrita con maestría nos convierte en el torturado y también en el torturador, en una madre que no resiste y acusa a los suyos, porque ya no le queda fuerza ni siquiera para seguir siendo madre. El dolor nubla el pensamiento, el frío, el hambre, la sed, las ganas de orinar, el miedo, la culpa. El dolor corporal se apoltrona sobre el ser y no deja lugar para más, y ellos lo saben. Uno terminará por hacer lo que ellos quieran, escribe Riveros, y sus letras escurren el dolor que sintieron aquellos que no pudieron morir a tiempo, que no lograron desfallecer para no tener que confesar lo que les exigían, acusar a los más cercanos. El amor pierde su fuerza cuando las cuerdas penetran la piel hecha jirones. Joseph Lumbroso muere ante la mirada del Popocatépetl y su amada Iztaccíhuatl. Ellos también lo miran, asombrados al darse cuenta de que las historias se repiten y los hombres olvidan. Se pueden atravesar océanos y la ambición de unos destruye a los otros. Es lo mismo aniquilar en náhuatl que en español. La ambición y el fanatismo forman un brebaje venenoso. Desde el principio de la humanidad existen pueblos que luchan por ser libres, luchan muchas veces en cautiverio, lo hacen con la amenaza de muerte, y sin embargo luchan. ¿Valdrá la pena?, me cuestioné, y me dolió mi duda. Mejor no escribas, Joseph, mejor acepta y reza al Mesías que te imponen. Me dolió porque soy judía, y hoy puedo serlo, gracias a aquellos que decidieron no aceptar, no darse por vencidos. Ellos quisieron borrarnos de la memoria, convertirlos en ceniza para que desaparezcan los que dudan, los que se cuestionan, los que no aceptan dejarse vencer. Y volvieron a luchar 400 años después y nuevamente no se dieron por vencidos. Y hoy podemos estar aquí sentados en un museo que exclama nunca más. ¿Por qué algunos nos empeñamos en contar?, se cuestiona Gaby. Porque es tu pluma y tu memoria la que quizá ayude a pavimentar el camino en el que los judíos, los moriscos, los homosexuales, las mujeres, en fin, todos los Joseph Lumbroso del mundo puedan coexistir en paz. Qué bueno que te empeñas, querida Gaby, qué bueno que tú no olvidas el fuego. Hoy tu mirada se ha hecho nuestra. Siempre las palabras. Inevitablemente sentimos con la lectura del texto de Tamares. No puedo decir nada más sin fuerza de las palabras. Pues, muchísimas gracias. Qué textos de los tres, me tienen así con el nudo en la garganta. Bueno, pues quiero dar las gracias primero a todas las personas que se han dado un momento para acompañarnos esta tarde y por supuesto a cada uno de mis presentadores. Muchas gracias, Silvia,
no nada más Joseph nos unió, también tu padre, su memoria. Muchas gracias por tu espléndido texto. Gracias, Baltasar, porque me acompañaste en este proceso. Fuiste muy generoso desde el inicio, que me concediste esa entrevista y me contagiaste esta fascinante historia, que también es de las cosas silenciadas. Qué maravilla que hayas venido a compartirla, porque se requieren tantas cosas para que hoy podamos revivir esta historia. El paso de los siglos, la escritura de Joseph, este documento que se pierde, pero todo esto que se hace para recuperar y que de pronto nadie lo sabe, ¿no? Muchas gracias por compartirlo y por tu ayuda permanente y la de tu equipo. Y bueno, muchas gracias, Tamara, qué bárbaro. Muchas gracias a todos por sus textos y por su amistad y por el apoyo incondicional. Y bueno, quiero agradecer también, por supuesto, al equipo editorial de Penguin Random House, a mi querida Fer Álvarez, que es mi editora y editora senior, y bueno, aquí está el director general de México y Centroamérica, nos honra aquí con su presencia, Roberto Banchik, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a mi agente literaria Verónica Flores, por su apoyo, por creer ambas en mis letras, en estas historias. Gracias a todos. Es para mí muy simbólico que estemos hoy aquí presentando esta historia, enunciando los nombres en este museo. Ya todos lo dijeron, la memoria, la tolerancia. En 2018, el primer día de enero, empecé a trabajar en la investigación de esta novela. A fines de ese año estuve aquí recorriendo los lugares que pude identificar donde estuvo el mozo. Y fue entonces cuando me entrevisté con el doctor Baltasar. Y del recorrido que hice, me conmocionó mucho saber que ellos aquí murieron enfrente en la Alameda Central. Aquí estuvo el quemadero, como ya lo dije en el video. Y supe que ese era el inicio y ese era el final de la novela, y supe que me encantaría venir en un futuro a contarlo desde aquí, que aquí hubiera un sitio para rememorar y para hablar de tolerancia, de hermandad entre las diferencias. Entonces, bueno, muchas gracias a las personas del museo que me apoyaron para estar aquí. Y bueno, también quiero agradecer a las hijas de la pandemia que están por aquí, mis amigas escritoras, que me honran, familiares, colegas. Y bueno, voy a contar una anécdota. El verano pasado, una vez que tuve el manuscrito, lo leyó Verónica Flores. Y entonces hicimos un Zoom para comentar la lectura. Y me dice Vero, bueno, mira, antes de empezar a hablar de la novela, me dice, obvio cambiaste los nombres de los personajes, dice, porque le pusiste todos los de tu familia. Y le digo, no, le digo, José, allá está, José Manuel, Joseph, Isabela, mi hija Isabel, Catalina, aquí están conmigo. Le digo, no, así se llaman. Entonces, me quedé pensando esto, porque hace una semana que presentamos en Monterrey, el jueves pasado, la doctora Ana Pornoy mencionó que en la tradición hebrea el nombre no es fortuito, el nombre es la llave para conocer el alma, ¿no? Entonces me asombró mucho como esta coincidencia de los nombres de la familia Carvajal, los nombres de la familia, como si estos hilos me condujeran desde aquella historia, como si siempre hubiese estado ahí. Y por supuesto, alguien mencionó también un epígrafe que es de la novela, tomé un fragmento de una novela de Tel Krause, y creo que algo de eso me llevaba a escribir esta historia. Dice, que se mueran los muertos otra vez, porque ellos siguen vivos en nosotros. Nosotros somos los verdaderos muertos, nosotros los cargamos, nosotros somos sus tumbas. Esta novela del País de las Mandrágoras la leí casi
terminar la novela, pero creo que siempre había andado yo cargando estos muertos de los que habló Silvia. Bueno, yo no traigo un texto, yo traigo así nomás como algunos apuntes, algunas ideas que quisiera compartir, y quisiera también leer un par de fragmentos y luego, bueno, pues abrimos el diálogo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues yo nomás decir que las novelas se gestan y comienzan a escribirse dentro de nosotros mucho tiempo antes de que tengamos conciencia de ello. Hace casi 30 años la figura de Joseph me deslumbró desde su hoguera del siglo XVI, creo que ya lo conté aquí en el video, y bueno, fue hasta el 2018 que comencé a trabajar en el proyecto de esta novela. La luz del umbroso, con el prisma de los años, se desdobló en múltiples tonalidades que no solo alentaron mi imaginación, sino que se entrelazaron a nuestra historia personal y colectiva. Somos el cauce de un río donde confluyen corrientes subterráneas como hilos, tejidos, textos vivientes, donde dialogan nuestros ancestros, voces que nos habitan esperando su momento de salir a la luz. Y mientras hoy venía en el avión para llegar aquí a Ciudad de México, y bueno, pensaba en esta posibilidad extraordinaria de estar hoy aquí, en este sitio, en donde la muerte, en donde murieron Joseph Flumbroso, su madre Francisca, su hermana Isabel, su hermana Catalina, para rememorar estas vidas expulsadas de la memoria. De pronto caí en cuenta, no me había acordado, de una frase que escribí en Destierros, en esta otra novela, y donde estoy hablando de una madre que ha perdido a su hija en estas muertas de Juárez del siglo XX. Y dice: este es un país de desaparecidos, de cuerpos que no están para llorarlos, para saber que existieron, para darles sepultura, ni vivos ni muertos, aquí no hay nadie. Y entonces me quedo pensando, mientras ya llegábamos para aterrizar esta ciudad, que para mí siempre será también la ciudad de Joseph Flumbroso, que esta historia de nuestros desaparecidos no es nueva, este afán de olvidar el fuego. Quiero leerles un par de fragmentos que ocurren aquí en el quemadero, y aprovechando que aquí estamos. Para quienes tengan el libro, me voy a la página 135. Voy a leer, aquí he de confesarles, porque esto podemos hacer en las presentaciones, que a mí me hubiera fascinado que esta novela la contara toda Justa Méndez, pero las historias no se cuentan como el autor o la autora quieren, se cuentan como va exigiendo el momento. Y justamente no sabía todo lo que yo quería contar en esta historia. Y ella aparece como 5 veces, y en primera persona, desde la edad que yo tengo ahorita, eso sí dice como una trampa, a la edad que tengo, habla en primera persona. Y les voy a leer un pedacito. De manera que cuando osan preguntarme por los Carvajal y los nuestros allá en Nueva España, una tormenta me enmudece. ¿Podrán imaginar lo que significa estar ahí, junto a las pilas de leña verde mientras amarran a tu amado a los postes? Lo que es escuchar sus últimas palabras, ver sus rostros devastados por el pavor, sin poder decir nada, ni poder tocarlos, ni abrazarlos, ni poder ofrecerles unas palabras de consuelo a manera de despedida definitiva. Sabrán lo que es no poder defender a tus amigos, a tus hermanos, del más terrible de los dolores, de una muerte indigna y cruel. Sabrán lo que es verlos arder en llamas, escuchar sus gritos de desesperación, oler su cuerpo quemado, inhalar las cenizas de sus cuerpos, pasar horas frente a las hogueras enormes en que los seres amados se convierten, deseando con fervor que el humo y el calor apabullante terminen por quitarnos el aliento a los sobrevivientes. ¿Sabrán lo que es desear estar muerto una y otra vez? Hay quiebres definitivos que no tienen enmienda.
heridas profundas que convierten nuestra vida en un mar de silencio. No sé cómo pude sobrevivir suspendida a la deriva durante los 3 años que siguieron aquella tarde funesta del 8 de diciembre de 1596, retraída en mi celda de prisión. Sí, yo conocí a Luis de Carvajal el Mozo o Joseph Lumbroso. ¿Podrán imaginar siquiera lo que es sobrevivir a un dolor que te desuella de ti misma, te desenraiza de tu Dios, de tu razón de existir, de tu memoria, de las voces que te conforman, de todo aquello que te han enseñado? Sobrevivir a un dolor que te lacera las entrañas, que desarticula tu vida tal como la concebías hasta ese momento. ¿Sabrán lo que es abandonarte, olvidarte de ti misma? Mi nombre es Justa Méndez, soy mujer, soy judía y soy letrada. Bueno, ese es el final del capítulo 1. Hay una sentencia que se pronunció aquí hace más de 420 años, que fue la sentencia terrible de Joseph Lumbroso. Decía: en ceniza y de él no haya ni quede memoria. Pero aquí estamos hoy, escrita a sus memorias, a cientos de murmullos que dormitan en los archivos, queda el arte de la palabra, la novela como esa gran anfitriona que convoca la ciencia, la fotografía, la música, los saberes. Voy a compartir una cita de lo que se leyó en Monterrey la semana pasada, las frases de uno de mis colegas. ¿Olvidarás el fuego? ¿Es acaso un recordatorio de que más allá de la revancha histórica, del legado cultural y literario o de las atrocidades de muchos gobernantes, de inquisidores durante la colonia, las personas que dieron forma a la comunidad de la que hoy somos partes son humanas, como nosotros, codiciosas, idealistas, tiernas, perversas, luchadoras? Para ellas, como para nosotros, tal vez perdón, pero jamás el olvido. Y bueno, por último, voy a leer ya un cachito de nada. Me voy a la página 627, quien tenga el libro, y voy a ir leyendo nada más la letra que parece como en máquina, que es lo que quienes escribimos llamamos la metanarrativa. Esa novela que habla sobre cómo hacer una novela y que se parece mucho a mí, esa voz narrativa. He andado tus territorios, Joseph. He recorrido el mundo en tu búsqueda durante años. A veces te vislumbro en el eco de pergaminos antiguos, en la brisa luminosa en la Rúa de Salamanca, hoy calle de Damaso, en Medina del Campo, en las cárceles secretas, dentro del Palacio de la Inquisición, en el costado de la Alameda Central, donde estuvo el quemadero en Ciudad de México. Un paso y otro más en tu búsqueda. El origen quedó desarticulado. Tal vez aún existe una forma de encuentro. Pasadas las 7 de la tarde, una vez que ha caído la noche, el verdugo enciende las piras, la de Isabel, Catalina, Leonor, Francisca, Manuel, la de Joseph. El fuego a veces se resiste a iniciar su danza caprichosa, pero una vez que comienza, se torna en zarza monumental, como aquella que guió a Moisés cuando sacó el pueblo israelita de Egipto. Contemplo durante horas las 9 pilas encendidas, hogueras luminosas que crepitan ardientes frente a mí. A ratos cierro los párpados, la humareda caliente, la ventisca y el olor a cuerpos quemados vuelven casi insoportable permanecer. Ahí quiero estar, quiero presenciarlo hasta el final. Las hogueras crepitan incansables,
voraces. Ha caído la noche sobre Ciudad de México. Las primeras estrellas asoman. Tu cuerpo se consume en llamaradas enormes, tus ojos revientan, tu rostro se calcina. Hacia la medianoche, los cuerpos y sus historias se reducen a cenizas. Al alba, los guardias dispersan los desagües frente a la alameda central. Cierro mi laptop, porque algunos nos empeñamos en contar. Durante la madrugada, Joseph entinta la pluma y escribe a la luz de la vela, siempre las palabras. Me adentro en aquella biblioteca, en el aroma de los libros, observo extasiada el resplandor de su secreto, la luz inicial que alumbró, su caligrafía diminuta, prodigiosa, sus palabras que urden la memoria nuestra, irradian historias silenciadas, relatos como madejas. Durante la madrugada escribo a la luz de la vela. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, Gaby, es toda suya. Por si tienen preguntas, dudas, comentarios. ¿Quieren? No, sin micrófono. Muchísimas gracias, Gaby. Es la primera vez que nos vemos en la vida, pero justamente hemos tenido una misma búsqueda. Platicaba un momentito con ustedes, con Tamara, con Silvia, contigo, allá afuera. Vengo muy bien acompañada con parte de un elenco de actores que vamos a poner precisamente esta historia, Los Carvajal. Pero la historia también empezó a suceder adentro de mí hace muchos años, que empezó como en ti, a hacerme burbujas adentro, a decir tengo que contar esta historia y tengo que contar esta historia. Y después que empecé a contármela a mí misma y que empezamos a trabajar en la historia para ponerla en escena, nos empezaron a suceder estas diosidencias, como de pronto ver que hay ahora mucha gente como tú que está haciendo historias muy relevantes, que está escribiendo sobre los Carvajal, como el señor Brito que trajo a México, gracias a su pericia, todos estos manuscritos de Luis. Y después de trabajar mucho y de ya estar poniendo la obra, me di cuenta que Luis de Carvajal el Mozo, él mismo se nombró a sí mismo Joseph Lombroso, y que mi propia familia es Lombroso. Así que mi familia es Lombroso, la familia de mi madre. Entonces fue todo así, como tú te diste cuenta que tu hija Catalina y Isabel y todas estas cosas, creo que los que tocamos la historia de los Carvajal, y creo que todos tus lectores, que ahora nosotros somos ahorita apenas 4 los que venimos, pero en nosotros tendrás ya a 30 lectores de tu obra, seguro, de que estamos interesados y que seguramente todos tus lectores estarán muy interesados y encontrarán, así como dijo Silvia, encontrarán sus propios vestigios en tu obra, y no olvidaremos el fuego. Muchísimas gracias por hacer hincapié en esta historia estupenda que es Los Carvajal, y espero que México no olvide la historia de la Inquisición en este país. Para quienes no sepan esta parte de la historia, y no es spoiler, los Carvajal, Joseph Lombroso llegó a Nueva España, eran 9 hermanos. De estos 9 hermanos, hay 2 que logran, permanecen escondidos durante un año en una casa de Tlatelolco, que era de uno de los cuñados. Una historia similar a Ana Frank, una casa en donde no podían acercarse obviamente a la ventana, a la puerta, y tenían que llevarles los alimentos
alimentos, las lecturas, algo de tomar. Y ellos son Baltasar, el hermano mayor de Joseph, y el más pequeño, Miguel. Y en algún momento, cuando ellos ven que la familia se salva tras el primer proceso de Inquisición, y en algún momento logran escapar, se van junto con otro primo, es increíble. Esa es otra novela. Tienen una travesía de 2000 kilómetros, llegan hasta lo que era el puerto de Caballos, que quedaba en la entonces Nicaragua, hoy Honduras, y de ahí se embarcan y llevan el patrimonio de la familia para llegar a Madrid e intentar liberar de esta penitencia que estaba viviendo la familia. Y ellos en ese transcurso mudan sus nombres, porque esta es una historia en donde los personajes mudaron 3 veces sus nombres y por tanto su identidad. Y una vez que la mudan, Baltasar pasa a ser David y Miguel pasa a ser Jacob. Y ellos, en vez de seguirse apellidando Rodríguez, que había sido su primer apellido, o de Carvajal, asumen el apellido Lumbroso. Entonces los Lumbroso, que uno de ellos acabó en Salónica, uno fue rabino y el otro fue un médico en Italia, tienen descendencia. Y pues qué maravilla que estés aquí. Además hice una prueba y todas estas son cosas que fueron después de ADN, y tengo 40% de mi sangre es italiana, entonces todo. Sí. Vienes del hermano que se quedó, que es el hermano que narra los capítulos que empiezan con estos caracteres en hebreo, que quiere decir, es Baltasar que mudó a David, ¿no? Y él está recordando ya como un hombre mayor desde Pisa y está contando esta historia. Entonces de ahí, de ese narrador vienes. Gracias. Cuando pudiste tocar este documento, que pudiste ponerte en contacto con alguien que ahora ya sé qué cara tiene, porque no sabía cómo se llamaba ni qué cara tenía, pero ahora ya lo sé. Yo fui la de la otra, ¿qué crees? Pude verlo cuando me recuperan y pude. No, ¿qué fue lo más difícil de escribir para ti en esta? Te lo pregunto como, voy a usar la palabra, como cofrade de novela histórica, ¿no? Porque a mí esa parte siempre es la parte que para mí tiene como que el chisme más emocionante. ¿Qué es lo más difícil a lo que te enfrentaste para contar esta historia? Bueno, gracias. Ella es Mónica Hernández, escritora, y acaba de publicar una novela, La Cofradía de las Viudas, que también tiene que ver con la Inquisición, con estas mujeres viudas de los editores, de los impresores más bien, pero de un siglo después. Lo que voy a decir va a sonar horrible, que es lo más difícil. Como bien dijeron, que fue Silvia, una vez que te llega esta necesidad de contar esa historia, y tú me podrás entender muy bien porque eres escritora, es una especie como de algo que se posesiona de ti, y lo único que quiere es que estés al servicio de contar esa historia. Entonces, ¿qué fue lo más difícil? Pues estar en el siglo XXI, o sea, tener que hacer todo lo que hacemos en el siglo XXI, o sea, yo lo que quería era contarla y contarla lo antes posible. Es más, cuando empezó el COVID yo decía, más falta que me muera y ahora ya no voy a poder contar la historia, ese era mi apuro. Entonces, que lo más difícil era eso, las distracciones, lo que me retiraba de seguirla contando. Yo quería contarla, terminarla. Claro, tiene muchas dificultades en el sentido de que, ya sabes, puedes estar ahí 8 horas, 10 horas, te dolerá la espalda, los ojos, lo que sea, pero eso es lo de menos. O sea, hay un gozo tan grande que tiene absorbido el seso. Entonces, en realidad no, ese gozo, esa plenitud, eso rebasa todo, ¿no? Entonces, en cuanto a dificultad, pues te respondería que eso, o sea, el tener que esperar 4 años para contarla. Yo la quería no hacer
otras cosas que también disfruto muchísimo, dar clases y mis clubes de lectura y bueno, pasear y todo, ¿no? La vida familiar y todo, pero realmente es algo que te quiere tener ahí. Y es muy curioso porque una vez que terminé, en realidad la novela la terminé en verano del año pasado y de pronto es una sensación muy extraña porque sientes como que saliste y así como, pero ya no puedo regresar, ya se terminó y esa historia ya no me necesita, o sea, ellos ya murieron, digamos, y el siglo XVI ya se rompió la burbuja, ya no hay manera de regresar, ahora yo soy una lectora más. Y ya, pues esa sensación que yo tenía, esa urgencia, ahí terminó. Claro, después tú estás feliz de que se edite y de que salga y todo, pero ya no es esa fuerza que nos lleva a quienes creamos diferentes cosas, los que pintan, los que bailan, los que hacen teatro, los investigadores, hay muchas profesiones que comparten esta pasión, incluso a veces los deportistas, no sé, hay muchas cosas que nos apasionan. Entonces, dificultades técnicas hubo, por supuesto, te podría decir, leía mucha historia y pues no quería, a veces empezaba a escribir y parecía libro de historia, pues yo no quería eso, entonces pues eso a la basura, había que ponerse debajo de la piel de los personajes, había que ir intuyendo quién quería contar esa parte para que no fuera todo con una misma voz, había que también no caer en estereotipos, porque hay, digamos, víctimas y victimarios en todos, o sea, en los judíos, en los cristianos, en los occidentales, en los nativos, en todos hay, digamos, esto de buenos y malos. No quería caer yo como en un estereotipo. Había que darle voz a muchos que están olvidados. Incluso está este episodio de Yanka, una chica en las costas de África que desprende a su familia. Bueno, es que ella es la primera que maldice a los Carvajal. O sea, ¿qué están haciendo los portugueses con nosotros? Son 300 años. Y luego también había que dar voz, por ejemplo, a los pueblos nómadas del norte de nuestro país, donde yo vivo, que no tienen nada que ver con estos grandes imperios y reinos maravillosos que hubo en Mesoamérica, pero nosotros somos Aridoamérica, y allá no existe el yo, allá son voces colectivas, y había que narrarlo desde su voz colectiva y darles voz también, porque esa era la tierra que iban a conquistar o iban a pacificar. Y luego, bueno, en el camino también tuve otras dificultades, por ejemplo, la historia de Don Luis de Carvajal y de la Cueva, todavía mi generación y todavía hasta hace nada, se nos ha contado transgiversada, porque los que, yo no quiero culpar a nadie, porque esto es una labor de arqueología, se había construido la historia o la historiografía con el material encontrado, pero jugaron un poco al teléfono descompuesto y tomaron como fuentes primarias, los historiadores, los testimonios que dejaron los enemigos de Don Luis de Carvajal y de la Cueva. Y entonces así se construyó la historia. Y en 2003 aparecen documentos que muestran que cuando él estuvo muriendo en la cárcel, olvidado y hizo una autodefensa, resulta que sí tenía razón. Entonces, de alguna manera, pues la novela también, digo, eso no son dificultades, cuando estás escribiendo son fascinaciones, porque es ir armando un rompecabezas de nuevos descubrimientos, y pues es un trabajo donde cada día aprendes algo nuevo, descubres algo nuevo, sí. Pues más bien la dificultad es como ir al supermercado y luego, o sea, cómo distraerte y luego tratar de estar en esto que te fascina, ¿no? ¿No te gusta ir al supermercado? Bueno, no, sí, pero lo hacía por internet, porque dije, o escribo la historia o me voy, no, sí me gusta, ¿no? Luego cuando iba ya sentía como que iba a Nueva York o algo así, sobre todo en pandemia, ¿no? Estábamos encerrados. Sí. ¿Sí? Gaby, muchas felicidades, es una gran novela. A mí lo que me deja Olvidarás el fuego es la sensación de que si en el judaísmo hubiera santos, Yosef Flumbroso sería santificado. Es un verdadero, como decimos en hebreo, Kiddush Hashem, un hombre que muere realmente con la fuerza de Dios en el corazón. Y eso lo logras transmitir de una manera muy especial. Es sumamente conmovedor y te lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a ti, Victoria Dana, gran autora también de estas historias de migración. Y eso que dices, Victoria, incluso por eso lo cito al final, porque Alonso de Contreras es el fraile que acompaña en sus últimos momentos. No era el que le habían asignado, le asignaron a otro hombre que iba a ir, otro sacerdote que iba a tratar de convertirlo. Pero bueno, ahí ya para no contar muchos detalles, el que lo termina en la última parte es Alonso de Contreras, es el que lo lleva de las manos hasta el último suspiro, hasta el último aliento. Y él dice y deja por escrito que si este hombre hubiera vivido en la antigüedad, sería un hebreo, un profeta, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y no nada más él, eran una familia muy querida por judíos y por cristianos. Hay muchos testimonios de cómo querían a doña Francisca porque visitaba a los enfermos y les llevaba el caldo de gallina. Y sí, esto que dices de este testimonio que deja de este hombre que, como bien lo dices, hubiera sido pues como un santo o como un profeta. Y hay otra cosa que me conmueve mucho. Hay dos inquisidores que ustedes van a ver a lo largo de la novela, y por ahí encontré un documento en donde uno de ellos escribe España. Son terribles los dos, el señor Peralta y el otro que hace el nombre, Lobo Guerrero. Pero Lobo Guerrero escribe una carta y dice: es que este hombre es digno de compasión. Me acuerdo, compasión con doble S. Y entonces, eso no está en los archivos, no está en los libros de historia, pero uno lee entre líneas. O sea, si este hombre está escribiendo España para decir que este hombre es digno de compasión, es que en el fondo no está convencido de matarlo. Él es un hombre de Dios, es un hombre amoroso, es un hombre sabio, es un erudito, y él es el que lo va a condenar a muerte, ¿no? Entonces también por eso ¿cómo dormirían los inquisidores? ¿Dormirían tranquilos? ¿Qué remordimientos tendrían? Pues eso apenas en la novela. Sí. ¿Sí? Solo para compartirte, mi primer contacto con la historia de los Carvajal y con la Inquisición en sí misma empezó hace muchos años, antes de que yo me dedicara a la administración de justicia aquí en nuestro país. Y hoy que tú traes esto ante nosotros, tengo esa sensación de que nos traes la historia de un proceso, esa parte que cuando tú estás sentado de este lado de la barandilla muchas veces te es negada a conocer, y que si llegases a tener completamente en tus manos, serías mucho más efectivo al momento de resolver sobre la vida de una persona que tienes en tus manos. Y podrías hacerlo de una manera mucho más asertiva. Me acerco a tu obra con ese cosquilleo que me da el volver a encontrarme con los Carvajal después de muchos años, pero también con ese temor de ver reflejada en ella nuestra realidad. ¿Cómo llevamos los procesos judiciales hoy? ¿Cómo seguimos impartiendo la justicia en nuestro país de una manera tan poco proactiva, tan poco efectiva, tan poco asertiva? Y el temor que genera el saber que después de 600 años en ese rubro no hemos avanzado mucho, ¿no? Y sobre todo ahora que este nuevo proceso de justicia penal evita a quienes dictan las sentencias el tener acceso a todo este proceso. Quien hoy día dicta una sentencia ya no puede tener acceso a las constancias de la investigación. Debe limitarse únicamente a escuchar lo que le van a transmitir en una audiencia, que no siempre es lo objetivo o lo asertivo que es realmente lo que tú nos traes. Al final del día, creo que estás poniendo ante nosotros un proceso que debió haberse olvidado, como muchos procesos se olvidan en nuestro país, para constatar
que algo tenemos que hacer al respecto. No podemos seguir quemando a la gente y no podemos seguir olvidando las historias de las personas que son condenadas de manera injusta. Así es, esta historia de los Carvajal admite muchísimas lecturas y por supuesto un análisis de todo lo legal. Creo que ya acaba de salir un libro, me encontré con un libro en PDF de 400 páginas escrito por un abogado sobre el caso Carvajal. Sí, efectivamente es una historia que ilumina nuestro presente, que nos habla de lo que somos, en lo legal, en lo médico, en tantas cosas que... Ahorita que respondí a Mónica diciéndote que lo que más me costaba era volver al siglo XXI, y es que cada vez que volvía encontraba esos lazos, decía yo, es que estoy escribiendo también la historia de lo que está pasando hoy. Estaba Trump, y bueno, los migrantes, y bueno, cada vez política nacional, bueno, muchas cosas. Yo salía y me asomaba, yo decía lo mismo, siglo XVI, casi 500 años después. Sí. Gracias por tu reflexión sobre el tema de las leyes, de la justicia, de lo penal. No, gracias a ti por haberte tomado 4 años en construir un proceso que no sé por qué alguien intentó desaparecer llevándose los documentos de nuestros acervos, y que hoy, gracias a tu trabajo, tenemos una vez frente a nosotros y que nos permite ver esa realidad, que es dolorosa y que además es vergonzante. Hola Isabel, muchas gracias por estar aquí. Isabel Revuelta, ella autora también, súper reconocida aquí en México, tus libros. Al contrario, muchas gracias, y te quiero decir justamente como historiadora y divulgadora que eches luz en esos 300 años que están pasados por alto en la historiografía, y que es ahí donde está lo que creemos, lo que no creemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y que sin embargo de alguna manera están escondidos, no se quiere hablar de ellos, en la escuela te los enseñan en una monografía. Gracias por hablar de todo eso, de lo que estamos hechos como historiadora. No puedo soltar tu libro por lo bien investigado que está, me quito el sombrero. Gracias de verdad. Y ahorita que el doctor Baltasar está hablando de esa emoción de recuperar, yo estoy chinita. Gracias, de verdad, es una cosa impresionante por la historia y por la divulgación. Lo agradezco de corazón. Felicidades, Gaby. Muchísimas gracias. Acaba de presentar ella un libro buenísimo, Las hijas de la historia, y también va por ahí. Estas historias borradas a lo largo de los siglos de estas mujeres que conocemos su historia, o eso creemos, pero no, hay algo detrás. Muchas gracias, Isabel, y gracias por estar aquí. Sí, Mónica Castellanos, la de la sorpresa de hoy. Acompañarte en la construcción de esta novela, de leer contigo en algunos momentos en que tuvimos la oportunidad de irnos juntos a escribir. En la presentación en Monterrey dijeron que tú no habías narrado solamente la historia de un personaje, sino que habías narrado la historia de un pueblo. ¿Qué nos dices sobre eso? Sí, Raúl Verduzco dijo que a veces empieza uno por querer contar la historia de un poeta y terminas contando la historia de un pueblo, de una época. Pues es que el poeta es esa persona que tiene la capacidad de alguna manera como sintetizar, hacer como un mapa de lo que ocurre alrededor, de cristalizarlo, y quizá mediante esa síntesis de esa escritura, esas memorias, es que nosotros podemos lidiar con esta realidad apabullante. Y para poderlo entender, acercarme a él, verlo, respirar. Hoy decía Mónica Salmón, está esta escena, ¿no?, de cómo toco los documentos. El doctor Baltasar también nos pudo contagiar esta pasión cuando es el archivo, y ver las firmas, y ver la tinta ferrogálica que aún brilla, y ahí está la firma de Joseph Lumbroso, de Isabel, de Justa Méndez,
ver qué tacharon, qué palabra cambiaron, ¿no? Y bueno, en ese afán de acercarte a ellos y verlos y ver las pestañas y verlos respirar y ver su mirada, tienes que ver todo lo que hay a su alrededor, cómo es la calle, cómo es donde pisas, cómo da la luz del día, cómo son los muros, a qué huele, cómo es la temperatura. Y luego empiezas a ver mucho más allá, o sea, de pronto ideológicamente nosotros estamos situados ya en otro momento. Tienes también que ver cómo se concibe el mundo y la realidad en ese momento. Hay todavía ideas que nosotros tenemos ya como muy claras y ellos las tienen desde otra realidad. Los nombres, ¿no? Hasta el nombre del océano, ¿no? Que no era el Atlántico, era el Mar del Norte, y así te vas, ¿no? Una cosa y otra. Entonces sí había que retratar el mundo desde cómo ellos lo sentían, lo vivían, lo miraban, con su esperanza, porque no creo que es un libro todo tormentoso. También hay escenas preciosas de aquí, de Ciudad de México, cuando llega él con su padre, que vienen a hacer negocios y comercio, que encuentra las frutas, los volcanes, los colores. Es una historia también de mucho amor, de la capacidad que tenemos de resistencia, también de lo que somos capaces de hacer por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por en lo que creemos. Hay mucha fuerza, también hay vida, hay esperanza. Sí, bueno. Yo creo que hiciste una obra preciosa, una novela que rompes el silencio, pero lo que platicábamos, hiciste una ventana del tiempo. Fue algo mágico. Yo cuando leí esa parte, te lo juro, se me puso la piel chinita de decir, qué impresión, cómo lograste traerlo a la vida. Sí. A lo que se refiere Mónica, para quienes no han leído, es que yo tengo la idea de que la novela, o sea, el novelista debe ser una especie como de curador de voces, de momentos. Y entonces la novela, en este sentido, como decía Humberto Eco, que hablaba de la obra abierta, de nuestra idea desde hace muchas décadas. Y a mí siempre me ha gustado esto, no la novela como una etiqueta cuadrada, sino como en donde yo como autora pueda compartir mi mesa de trabajo con el lector, de manera que estén conmigo, que estén narrando esta historia, pero también puedan ver la fotografía del documento que fui a consultar, que también puedan ver las fotos de los lugares, de los pueblitos en donde anduve en Portugal o en España, y también quiero compartirles la música con la que yo construí esta novela, y entonces pongo el playlist y el QR, lo mismo que hice en Destierros. Y desde un inicio quise que esta novela también fuera una novela que se le vieran las costuras, una novela para armar y una novela sobre cómo se hace una novela, como lo dije hace rato. Y por eso es que están estos episodios, estas metanarrativas en esta letra como de máquina, en donde voy contando un poco esto, ¿no? O sea, todo lo que pongo ahí tal cual, o sea, está esta mujer que me recibió aquí en San Hipólito, y luego, pero va a ser una novela, y bueno, entonces sí puede venir y me va a poner en la novela, y pues ya le puse su nombre, y el del Uber, ¿no? Y todo esto de, ¿y por qué vienen a Carvajales de Alba si aquí ya no queda nadie? No sé, todo esto que voy narrando, ¿no? Las peripecias. Y también esa fascinación del archivo. En los libros, por supuesto, ahí está la historia, pero esta fascinación de ver. Hay algo entrañable. Joseph Lombroso, una de su penitencia, parte de ella la hizo en el primer colegio de América, que fue el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, un colegio para la nobleza indígena, en donde se enseñaba en 8 idiomas, 5 prehispánicos y 3 occidentales. Entonces, bueno, una vez que Fray Pedro de Oroz, por ejemplo, él es un sacerdote, pero es un sacerdote bondadoso, y yo llego a tener la sospecha, si no se hacía de la vista gorda, porque en realidad te entrega la llave de la biblioteca y lo vuelve el custodio. Yo creo que esos fueron los mejores años de su vida. Entonces, claro, es traductor y quizá profesor y es redactor y hace un montón de trabajos, pero cuando ya todos se fueron a dormir, prende su vela y entonces puede hurgar en los libros secretos. Y no nada más hurga, sino que empieza a escribir. Y no solamente escribe libros de oración, que hay unos de una profundidad, igual que los místicos contemporáneos como Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, que estaban en
Medina del Campo, él de niño los veía pasar, o el mismo Cervantes, todos descendientes de judíos. Entonces empiezan, porque ahí está una de las primeras imprentas de América, y en donde hay unos libros prácticamente poco posteriores a los incunables, por decir, o sea, no hay tantos años de diferencia, y empiezan a elaborar estos pequeños libritos de los que ya nos habló el doctor Baltasar. Pero algo muy valioso, no solo escribió libros de oración, sino que decidió contar su vida. Y en este encuadernado que tiene aquí el doctor Baltasar, no sé si se puede ver, se quedaron unas hojas en blanco. O sea, él hace un encuadernado para contar su vida desde que llegaron como peregrinos a estas Indias, que llega con su familia siendo adolescente, y todas las aventuras por las que pasan, como Adonai, de la manera en que los sefardíes llaman a Dios, como los libró 25 veces de la muerte. Es una serie de aventuras, pero al final se deja ver que ya vienen por él, y eso es una belleza. Y eso no puede estar en lo que transcribes y en lo que tú ves en un papel moderno. Y entonces dices, ¿por qué ese silencio pavoroso de las 29 páginas que se quedaron en blanco y el saber que vienen por él? Y entonces esa belleza que nos estamos... Miren, no acabó como acaba su párrafo y como había terminado todos. Hace una especie como de candelabros. ¿Fijan? Y entonces... por primera vez habla en primera persona y termina el texto. Todo lo cuenta en tercera persona, como si Joseph no fuera él. Es el único nombre que menciona, no delata a nadie. Cuenta las aventuras de Joseph Flumbroso en tercera persona, pero este final, él es un calígrafo, un poeta, un editor, un traductor, alguien que le importa que el libro es algo bello, cuidado. Y entonces termina bellamente, sabiendo que su vida a sus 29 años quedó terriblemente truncada. Pero cuando tú transcribes esto a un documento del siglo XXI, con tu Times, ¿verdad? Y no haces esta forma, se te da ese significado. Cuando no ves las 29 páginas que se quedaron en blanco. Entonces, esa fascinación que sí ves en el archivo, yo la tenía que compartir con el lector. Muchas gracias. Mónica, autora también, Mónica Salmón, lea sus libros también. Si estoy de lujo con este público. Gaby, quiero aprovechar el comentario que hizo Mónica porque justo te iba a preguntar sobre el lenguaje. Y no quería hablar solo de Olvidarás el fuego, sino que nos contaras un poquito de tu obra como escritora. Porque lo que haces es mostrarnos que el lenguaje no dice, sino hace, ¿no? Y esto que estás diciendo es justo eso. Aquí el lenguaje hace, en Destierros el lenguaje hace, no dice. Las palabras no significan algo, sino se vuelven algo, se construyen algo. Y yo pienso, y bueno, el amor al archivo, pienso en Cristina, que hace justo un comentario de Olvidarás el fuego, y pienso en los últimos 3 libros que ha sacado, ¿no? El algodón, el invencible verano de Liliana, y que hace de Juan Rulfo también, y también son libros que hacen, ¿no? Entonces yo lo que quería es que nos contaras un poco sobre eso, sobre tu perspectiva de la escritura, del lenguaje, sobre tus pasiones y obsesiones, porque todos cuando escriben, ¿no? Hay una obsesión ahí con cómo escribir y cómo hacer que eso como cobije la historia, por supuesto, pero que también el lenguaje en sí mismo esté construyendo literatura nueva, ¿no? Que es así como yo percibo tu escritura, Gaby. Muchas gracias, Fer. Pues sí, el otro día platicaba yo con algunas personas y hablábamos precisamente, yo les decía de cómo concibo yo la palabra escrita, y les decía yo, bueno, pues es que las palabras escritas las usamos para los chats, para hacer una lista del mandado, para redactar un documento informativo, tiene muchas funciones, pero luego está la palabra que hace arte. Y el arte siempre tiene que ser capaz de irradiar una luz, de tener muchos significados, de ser precisamente esa síntesis que yo comentaba hace rato, para que en el momento en que llegue a ustedes, este libro, esos 4 años, todo el trabajo de gente como el doctor Baltasar, que volvió posible que este documento no se perdiera de nuestro país, el trabajo que hace Vero, el trabajo que hace Fer, el trabajo que hace la editorial,
el trabajo para que este libro impreso pueda estar hoy en día aquí, tiene que estar construido también con palabras y con un cuidado editorial que en el momento en que llega a ustedes los lectores apenas va quizá al inicio o a la mitad de su camino, porque a partir de ahí tienen que tener la posibilidad de desplegar sus alas y de irse hilando con las historias personales de cada uno de nosotros, como ahorita compartía allá arriba, con sus recuerdos, con su momento presente, con sus emociones. Entonces yo sí ahorita que decía Esther, cuido mucho que no nada más que voy a contar, sino pues cómo lo voy a contar, y trato de cuidar este ritmo, esta sonoridad, estas construcciones, para que puedan convertirse y desplegarse dentro de los otros, que no importa en qué tiempo, en qué espacio lleguen. Y bueno, pues sí, ahorita que hablabas de estas obras que ahora hay como Luiselli o Cristina o el Alberto Ruiz Sánchez, que dicen que son novelas, que no son novelas. Bueno, sí, yo creo que la novela, lo puse desde Destierros por escrito, ¿no? Como algo muy amplio, como un gran caldero en donde todo cabe y se rompen las fronteras, y ahí hay poesía, y hay cuento, y hay crónica, y hay periodismo, y fotografía, y música, y todo puede, creo yo, dialogar ahí. Y esta frase de que las escrituras hacen muchas cosas, ¿no? En donde la palabra también hace, no nada más dice, pues tiene mucho que ver con la poesía, pero también con esta carga comunitaria y social, de esta posibilidad que tiene la palabra escrita y la palabra. Pues yo creo que cerramos esta noche con mucho movimiento emocional, por supuesto, y también de reflexión, y para ello pues agradecerles a ustedes que estuvieron aquí compartiendo estos textos y esta experiencia maravillosa. Gracias, doctor Brito, gracias, Silvia Chere, muchas gracias, Tamara, y por supuesto Gaby. Gaby va a estar firmando afuera el libro para los que gusten, y espero que no olvidemos nunca el fuego y sigamos transmitiendo la palabra. Gracias y que tengan un buen día.